El repique de las campanas de la de Majagua, el 10 de octubre de 1868, marca el inicio de nuestras luchas por la libertad. Con la intervención norteamericana en 1898, se frustra la victoria que el heroico ejército mambí había alcanzado sobre el dominio colonial español después de más de 30 años de lucha cruenta y desigual. Durante la etapa de la República neocolonial, el pueblo cubano no dio tregua a los gobiernos corruptos. No conoció el reposo, pero es frente a la sangrienta tiranía batistiana con Fidel Castro al frente del ejército rebelde, que después de 24 meses de incansable batallar en la sierra y en el llano, alcanza Cuba su total y definitiva independencia. El 2 de enero, el comandante Fidel Castro hace un llamamiento a la huelga general. La revolución popular se fortalece desde sus inicios. El 8 de enero, Fidel Castro entra triunfante en La Habana, encabezando la caravana de la libertad y se dirige al pueblo desde la fortaleza militar de Colombia. La tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Decir la verdad es el primer deber de todo revolucionario. Engañar al pueblo, despertarle engañosas ilusiones, siempre traería las peores consecuencias. Y estimo que al pueblo hay que alertarlo contra el exceso de optimismo. Se firma en La Plata, en la Sierra Maestra, la trascendental ley de reforma agraria. Camilo Cienfuegos, al frente de la caballería mambisa, encabeza el desfile por el 26 de julio. Se crean el Ministerio de Defensa y las milicias nacionales revolucionarias para lograr la integración de todo el pueblo junto a los victoriosos soldados rebeldes. Y que no piensen los enemigos de la revolución que nos vamos a detener. De rodillas nos pondremos una vez y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda 20.000 cubanos para decirles: hermanos, la revolución está hecha, nuestra sangre no corrió en balde. Se funda la Casa de las Américas, casa de la intelectualidad del continente. En medio del júbilo revolucionario, se conoce la trágica desaparición del comandante Camilo Cienfuegos. Al día siguiente, durante la despedida del duelo de los caídos en este brutal sabotaje, Fidel pronuncia por primera vez la consigna «Patria o muerte». Se nacionalizan las compañías norteamericanas y se cumple así el programa del Moncada. Se adjudican a favor del Estado cubano en pleno dominio todos los bienes y empresas ubicados en el territorio nacional y los derechos y acciones.
Se crea la Federación de Mujeres Cubanas. La mujer, siempre presente en la obra de la revolución. Se aprueba la primera declaración de La Habana. Se organizan los batallones de milicias para combatir las bandas contrarrevolucionarias en el Escambray. Se crean los CDR. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quién vive en la manzana. ¿Y qué relaciones tuvo con la tiranía? ¿Y a qué se dedica? ¿Con quién se junta? ¿En qué actividades anda? Porque si creen que van a poder enfrentarse con el pueblo, tremendo chasco se van a llevar. Estados Unidos decreta la ley de embargo a todo tipo de mercancías destinadas a Cuba. El gobierno de los Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba. Muere el maestro voluntario Conrado Benítez, asesinado por bandas contrarrevolucionarias en el Escambray. Se crea la Unión de Pioneros de Cuba. Procedentes de Estados Unidos, aviones con falsas insignias cubanas bombardean los aeropuertos de Rancho Boyeros y San Antonio de los Baños. Es el preludio de la invasión. Al día siguiente, en la despedida del duelo de las víctimas, el comandante en jefe Fidel Castro proclama el carácter socialista de la revolución. Declara el estado de alerta y ordena la movilización de las unidades militares y la milicia. Al amanecer del 17 de abril, fuerzas mercenarias apertrechadas y financiadas por Estados Unidos desembarcan en las arenas de Playa Girón. A solo 72 horas del desembarco mercenario, el enemigo huye despavorido ante el empuje de las fuerzas del pueblo armado. Playa Girón es la primera gran derrota del imperialismo en América. Miles de faroles iluminan los campos cubanos. El principio, la educación es un derecho de todos, se materializa en la campaña nacional de alfabetización. Después de meses de intenso batallar en la histórica Plaza de la Revolución, se proclama a Cuba territorio libre de analfabetismo. Se cumple así el programa del Moncada. Bajo la presión de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, OEA, acuerda la separación de Cuba. Solo dos países se oponen, Brasil y México. El pueblo en asamblea multitudinaria aprueba la segunda declaración de La Habana en respuesta a los acuerdos adoptados por la OEA. Comienza la primera campaña nacional de vacunación contra la poliomielitis, la difteria, la tosferina y el tétano. La Asociación de Jóvenes Rebeldes se transforma en la Unión de Jóvenes Comunistas. El presidente de los Estados Unidos le demanda a la Unión Soviética la retirada del armamento estratégico. Dispone el bloqueo naval contra Cuba. Comienza la crisis de octubre.
El día 27, un avión espía norteamericano del tipo U-2 es derribado mientras sobrevolaba territorio cubano. El 28, Fidel exige a Estados Unidos garantías de no agresión a nuestro país y da a conocer el documento de los 5 puntos. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. Consideramos un derecho nuestro. ¿Y cómo vamos a autorizar una inspección para venir a convalidar esa pretensión de un país extranjero? Y por lo tanto, no la aceptamos. En segundo lugar, se trata de una exigencia desde una posición de fuerza. De una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. El gobierno norteamericano decreta la suspensión del bloqueo naval, pero mantiene la política agresiva. El ciclón Flora azota las provincias orientales. Su poder devastador lo convierte en una de las mayores catástrofes climatológicas sufridas por nuestro país. Se funda el movimiento de artistas aficionados. Se cumple así el programa del Moncada. El comandante Guevara inaugura la planta mecánica de Santa Clara. Enrique Figueroa gana medalla de plata en los 100 metros planos en las Olimpiadas de Tokio, Japón. Primera presea ganada por Cuba desde principios de siglo. El comandante Ernesto Che Guevara hace uso de la palabra en el 19º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Se crea el movimiento millonario entre los macheteros que trabajan en el corte de la caña de azúcar. Este hospital, símbolo de la fraternidad y de la solidaridad internacional, lleva el nombre querido y glorioso de Lenin. Se cumple así el programa del Moncada. La salud es un derecho del pueblo. Se funda el Partido Comunista de Cuba y se constituye su comité central. En el solemne acto de su constitución, Fidel lee la carta de despedida del Che. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Comienza la primera conferencia tricontinental. En asamblea plenaria se crea la OSPAL, Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina. Se crea el Consejo Nacional de la Defensa Civil. El principio de la educación es un derecho de todos. Se complementa con el de el libro al alcance de todos. La primera feria del libro es uno de los acontecimientos más trascendentales de las editoriales cubanas. Ernesto Che Guevara parte hacia Bolivia. La delegación del buque Cerro Pelado, que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Puerto Rico, regresa a la patria cargada de triunfos. Ante las provocaciones y obstáculos, la voluntad de vencer se impone. Cuba obtiene por primera vez el liderazgo por países en un evento regional. Se da a conocer el mensaje del comandante Ernesto Che Guevara a los pueblos del mundo a través de la tricontinental. Ernesto Che Guevara, el guerrillero heroico, cae herido en combate desigual contra el ejército boliviano y es tomado prisionero. Al día siguiente, es cobardemente asesinado. Días después, en velada solemne, el pueblo cubano conmocionado
le rinde postrer tributo. Combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Se publica el Diario del Che en Bolivia y se distribuye gratuitamente. El mundo conoce la verdad de la epopeya boliviana. Se conmemora en velada solemne el centenario del inicio de las guerras por la independencia. El 2 de diciembre se instituye el Día de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las espectaculares victorias del béisbol cubano sobre poderosos equipos de América Latina, Asia y Estados Unidos confirman a nuestro plantel como líder mundial. Se inicia la zafra de los 10 millones. Se crea el plan La Escuela al Campo. Se cumple así el principio martiano de vincular el estudio y el trabajo. Un devastador terremoto estremece la República de Perú. De inmediato, brigadas de médicos cubanos parten hacia el país hermano a socorrer a las víctimas. Ante la sección de intereses de Estados Unidos, el pueblo enardecido reclama la liberación de sus pescadores. Aunque no se alcanzan los 10 millones, el pueblo celebra la mayor zafra de la historia con alto espíritu combativo. El revés se convierte en victoria. El periódico Gradma informa que la enfermedad conocida como fiebre porcina africana se ha desatado en el país. Fidel acepta la invitación del gobierno de la Unidad Popular de visitar Chile. El presidente Salvador Allende lo recibe y el entusiasmo del pueblo chileno desborda las calles. En las Olimpiadas de Múnich, Alemania, 3 boxeadores dan a Cuba las primeras medallas de oro en juegos de esta categoría después de 1959. Con el objetivo de estrechar los lazos de solidaridad que se han forjado en la tricontinental de La Habana, Fidel visita 9 países africanos. La visita del presidente chileno Salvador Allende es una verdadera fiesta de júbilo popular. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Con un 29.8% de cada 1000 nacidos vivos, Cuba se convierte en el país de América Latina con más baja tasa de mortalidad infantil. Todavía no se han enfriado las cenizas del Palacio de la Moneda, cuando unidades navales golpistas chilenas cañonean la motonave Playa Larga. Se crea el Ejército Juvenil del Trabajo y entra en vigor la Ley del Servicio Militar Obligatorio. El Consejo de Ministros dicta las leyes que regulan la elección, constitución y funcionamiento del poder popular. Se inician las asambleas de nominación de candidatos a los nuevos órganos de gobierno. En las asambleas de rendición de cuentas, los delegados informan de su gestión a los electores. Muere Lázaro Peña.
líder indiscutible de la clase obrera. Primer campeonato mundial de boxeo en La Habana. Cuba, con 5 campeones, se titula por equipos. Se inaugura el primer congreso. El pueblo se congrega en la plaza para apoyar los acuerdos del primer congreso del Partido Comunista de Cuba. Debemos también votar y preguntarle a nuestro pueblo si apoya o no apoya los acuerdos del Congreso. Se publican las obras completas de José Martí. Otro triunfo de las letras cubanas. El 24 de febrero, la población cubana aprueba la Constitución de la República. En el sabotaje perpetrado por agentes de la CIA y el gobierno de los Estados Unidos a una nave cubana de aviación en pleno vuelo, perecen 73 personas. El pueblo se congrega en la Plaza de la Revolución y Fidel despide el duelo. Queridos de las víctimas del abominable crimen, y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Patria o muerte, venceremos. Se inaugura el Memorial Granma. Alberto Juan Torena, con su doblón dorado en 400 y 800 metros, con récord mundial en esta última distancia, logra un resultado sin precedentes en el atletismo olímpico. Alejo Carpentier, una de las voces más altas de la lengua española, recibe el Premio Cervantes. Se inaugura en Holguín la fábrica de combinadas cañeras. Los 50 jóvenes que integran la brigada Antonio Maceo arriban a nuestro país. La Universidad de La Habana celebra sus 250 años de fundada. Parte hacia Angola el primer destacamento pedagógico internacionalista, Che Guevara. A 100 años de la protesta de Baraguá, tienen más vigencia que nunca las palabras del general Antonio Maceo. Quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. El equipo de voleibol femenino se corona por primera vez en la historia campeón mundial en Leningrado. Nuestra capital se viste de gala para recibir 18.500 jóvenes de 145 países que participan en el 11º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Fidel preside la 6ª cumbre de países no alineados. La Habana Vieja, con sus legendarias fortalezas, es proclamada Monumento Nacional. El comandante en jefe interviene en el 34º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado
de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. En repudio a los sucesos ocurridos en la Embajada de Perú, la marcha del pueblo combatiente. La tripulación compuesta por Yuri Romanenko y Arnaldo Tamayo realiza el primer vuelo espacial soviético-cubano. Se realiza el segundo congreso del partido. Que le hemos dicho paladinamente al señor Reagan que no tenemos ningún temor a sus amenazas. Porque desde luego hay algo que no nos gusta, y no nos gusta que nos amenacen. No nos gusta que traten de intimidarnos. No nos gusta. Se proclama oficialmente el 20 de octubre Día de la Cultura Cubana, en conmemoración a la fecha en que se entonaron por primera vez las notas de nuestro himno nacional. En el 20 aniversario de la victoria de Playa Girón, el pueblo recuerda a sus héroes. En el quinto congreso de la FEM, la juventud cubana se declara digna continuadora de las tradiciones de lucha. Se constituye el destacamento de ciencias médicas Carlos J. Finlay. La UNESCO proclama al casco histórico de La Habana Vieja Patrimonio de la Humanidad. Con el plan del médico de la familia, la medicina cubana brinda una solución sin precedentes en el mundo a los graves problemas de la salud en la comunidad. Nicolás Guillén, el poeta nacional, recibe el Premio Nacional de Literatura. Con el título honorífico de Ciudad Héroe de la República de Cuba, se le reconoce a Santiago de Cuba su larga tradición de lucha. Para expresar el júbilo. La ciudad había tenido una participación prolongada de muchos años para hacer posible ese día de liberación. Aunque nuestro pueblo también tuvo mucha participación a lo largo de los años, activa y heroica en todas partes, y por supuesto también en la capital de la República. Pero por una serie de circunstancias históricas, Santiago se convirtió en un protagonista de gran importancia en esa lucha. Cuba y Angola emiten una declaración conjunta que establece la gradual retirada del contingente militar internacionalista cubano de la nación africana. En el contexto de la primera Bienal de La Habana, se funda el Centro Wilfredo Lam, que promociona la plástica de los artistas del tercer mundo. Se realiza en nuestro país el primer trasplante de corazón en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeira.
se crea la fundación del nuevo cine latinoamericano, espacio de integración del séptimo arte en el continente. Equipado con las técnicas más avanzadas, se inaugura el cardiocentro infantil en el Hospital William Soler, único de su tipo en América Latina. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre se realiza la sesión diferida del Congreso del Partido Comunista de Cuba. Por tanto, declaro aprobado el programa del Partido Comunista de Cuba. Nace el primer niño probeta en el Hospital Ginecostétrico Ramón González Coro de la ciudad de La Habana. Cuba es elegida miembro del Consejo Económico y Social de la ONU. Se da a conocer el Programa Nacional de Prevención del SIDA y el tratamiento adecuado a los enfermos. En el siglo que está por finalizar, no puede hablarse de desarrollo sin mencionar el del ferrocarril. El ferrocarril cubano cumple su 150 aniversario. Se inaugura el Centro de Inmunoensayo. Cuba es elegida miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Se crea el Centro de Trasplantes y Regeneración del Sistema Nervioso. Se firma en la sede de la ONU los acuerdos definitivos para la paz en África Sudoccidental. Científicos cubanos encuentran una solución eficaz en el tratamiento de la retinosis pigmentaria, lo que constituye un relevante aporte a la medicina cubana y mundial. En la ciudad de La Habana se inaugura Expo Cuba, el recinto ferial más grande del país. El primer contingente de combatientes internacionalistas que cumplió misión en Angola arriba a la patria. Se efectúa en el Cacagual la ceremonia de despedida de duelo de los caídos en el cumplimiento de misiones internacionalistas en Angola. El deporte sigue en ascenso. Nuestros voleibolistas se coronan campeones en las Copas Mundiales en ambos sexos, demostrando así su dominio en esta disciplina. En salto alto, Sotomayor también reafirma su clase mundial. Nuestros científicos conmemoran el Día de la Ciencia Cubana. Ante el desastre de Chernobyl, nuestro país demuestra su espíritu solidario. Llegan a Cuba los primeros niños afectados por esa catástrofe. Como culminación de una amplia etapa de preparación combativa, se efectúa la maniobra Escudo Cubano. La atención a los discapacitados es ya en nuestro país una tradición. Se inaugura la Escuela para Ciegos y Débiles Visuales. Con la tradicional marcha de las antorchas, la juventud cubana celebra el natalicio de José Martí, autor intelectual del Moncada. Aquí por el 1. Ajá. 1, 8, 3. Retorno. Y ahora el siguiente. Entonces, este es... ¿Era o no era?
Usted va avanzando. ¿Qué te crees tú? Yo tengo una computadora en la cabeza. Se inaugura el Palacio Central de Computación. Con la celebración de los Juegos Panamericanos de La Habana, nuestro país no solo demuestra el nivel alcanzado por el deporte cubano en el continente, sino también el alto nivel de organización y eficiencia. Participa Fidel en la primera cumbre iberoamericana en Guadalajara, México. En junio Fidel viaja a España. Participa en Madrid en la cumbre iberoamericana. Asiste a la Expo de Sevilla y en Galicia visita la tierra de sus padres. A pesar de una larga ausencia, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, el deporte cubano demuestra el arrollador avance y su indiscutible hegemonía en 13-2, al racó vermell, el representant de Cuba, Roberto Balado Méndez. Efectivamente, 13 golpes por 2. Dulce María Loinás, una de las voces líricas más trascendentes de Iberoamérica, recibe el Premio Cervantes. Fidel participa en la segunda cumbre iberoamericana en San Salvador de Bahía. Fidel se reúne con los obispos y pastores laicos. Se celebra el 5º aniversario de la caravana Pastores por la Paz. Se constituye la Asociación de Combatientes de la Revolución. Elementos antisociales protagonizan acciones vandálicas y el pueblo se lanza a la calle a repeler las acciones. Fidel Castro se persona en el lugar de los hechos. Con el certificado que nos acredita como territorio libre de poliomielitis, la Organización Mundial de la Salud reconoce el sostenido y eficiente desempeño de nuestra sociedad en este sentido. El presidente de Estados Unidos aprueba un nuevo grupo de medidas contra Cuba con el objetivo de intensificar el bloqueo. Fidel comparece ante la televisión cubana para denunciar los planes de agresión norteamericana que pretenden asfixiar al país. Fidel asiste a la toma de posesión del presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Es un encuentro histórico. Con una revista militar, se conmemora el centenario de la caída en combate de José Martí. El presidente Fidel Castro interviene en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Dinamarca y un día después viaja a Francia invitado por la UNESCO. Se inicia el Festival Internacional Cuba Vive, en el cual se dan cita jóvenes de diversas latitudes para expresar su solidaridad con el pueblo cubano. El presidente Fidel Castro interviene ante la Asamblea General de la ONU
en ocasión de la celebración del 50 aniversario de esa organización. Fidel visita diferentes países asiáticos. El presidente de Estados Unidos firma la anticubana y extraterritorial ley Helms-Burton, y en respuesta, Cuba aprueba la ley de reafirmación de la dignidad y la soberanía. Cuba accede a Internet, red informática de alcance global. Celina González, importante exponente de la música cubana, recibe la medalla Picasso y diploma de honor, otorgado por la UNESCO. El destacadísimo compositor y musicólogo Harold Gramach recibe de manos de los reyes de España el premio Tomás Luis de Victoria. Su Santidad, Juan Pablo II, recibe al comandante Fidel Castro en el Vaticano. Se inaugura el Memorial José Martí. Irakere recibe el premio Grammy que se le otorgara en 1979 y el premio Congo de Oro en Colombia. Se inicia el 14º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Después de meses de excavaciones e investigaciones en Bolivia, se identifican los restos del Che y 6 de sus compañeros. El pueblo cubano rinde emocionado tributo al guerrillero heroico y sus compañeros. El Papa Juan Pablo II visita a Cuba. Cumplimenta un amplio programa religioso como pastor de la Iglesia Católica y como jefe de Estado. Las Morenas del Caribe suman a sus títulos anteriores el de campeonas mundiales de voleibol. En febrero se le otorga el título de Héroe de la República de Cuba al general de ejército Raúl Castro Ruz y al comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque. Chucho Valdés, con su disco Crisol, y Afro-Cuban All Star, con el disco Buena Vista Social Club, reciben sendos premios Grammy. Se celebra el 5º Congreso de la UNIAC.
Fidel asiste a la cumbre iberoamericana de Oporto en Portugal, en la cual convoca un evento mundial sobre globalización que se celebrará en La Habana. El Ballet Nacional de Cuba celebra su 50 aniversario. Una pléyade de artistas de las artes plásticas recibe reconocimiento internacional. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, embajadores permanentes de la cultura cubana. Cuba se solidariza con el desastre provocado por el huracán Mitch en Centroamérica. La presencia de nuestros médicos en los lugares más afectados evidencian una vez más el sentimiento internacionalista del pueblo cubano. Este es el pueblo que durante 40 años ha defendido la soberanía de su país en revolución y que para lograrlo ha enfrentado al imperio más poderoso que el mundo contemporáneo ha conocido. Este no es un resumen apretado de una parte de nuestra historia. Esta es nuestra historia, que se escribe día a día con tesón, entusiasmo y confianza, con el pensamiento martiano como razón de vida, que es el mejor legado que podemos entregar a nuestros hijos. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre.